Cuando estamos terminando un año, y como en este momento estamos, o cuando se está a punto de pasar un año nuevo, o cuando empezamos un año nuevo, pues la gente por lo regular quiere hacer cambios. Hay gente que empieza a arreglar la fachada de su casa, empieza a arreglar las paredes, empieza a comprar ropa nueva, ¿cierto? Quiere cambios, diga conmigo, cambios. Pero de nada sirve que nosotros hagamos cambios en las paredes, en la casa, en la ropa, si nuestra vida no cambia. Pues siguen pasando los años y las cosas siguen igual. Yo estoy convencido que Dios quiere darnos una vida nueva, amén. Quiere cambiar nuestra vida cada día para que sea una vida que refleje más su gloria. Y hoy quiero que abramos la Biblia allí en Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, 1. Y vamos a leer algunos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, aquí está hablando el apóstol Pablo, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿Cuántos creen que hemos sido llamados? Dile a la persona que está a tu lado, tú has sido llamado. Y dice la Biblia que lo que espera Dios es que todos los que hemos sido llamados, ¿cuántos dicen amén? Los que hemos sido llamados, pues llevemos una vida digna de ese llamado. Una vida digna de ese llamado. Y hoy quiero hablar acerca de esa vida de la cual el apóstol Pablo está suplicando que el pueblo de Dios lleve una vida especial, una vida digna del llamado. ¿Qué clase de vida es? Hoy vamos a hablar por lo menos 9 cosas que implican esa vida. Primero, esa vida es una vida nueva. Diga conmigo, una vida nueva. Esa vida digna del llamado de Dios es una vida nueva. Dios quiere que tengamos una vida nueva. Amén. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. ¿Cómo estábamos, iglesia? Muertos. A causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Versículo 2. Vivían en pecado. ¿Cuántos de los que estamos aquí vivíamos en pecado? Levánteme la mano. El resto que puro ángel. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Versículo 3 dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Hacíamos lo que se nos antojaba, ¿verdad? Seguíamos los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Allí en estos versículos que nosotros vemos, el apóstol Pablo nos está hablando acerca de la vida pasada que todos teníamos antes de conocer a Jesús. Vivíamos en pecado, vivíamos haciendo la voluntad de nuestros deseos, de la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahora que ya estamos en Cristo Jesús, mira lo que dice el apóstol Pablo allí mismo en Efesios, pero 2 capítulos más adelante. Efesios 4, versículo 22 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Y escuche, desháganse de su antigua manera de vivir. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra manera antigua de vivir?
deshacernos de eso. Dice, de esa vida que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, versículo 23, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Diga conmigo, pensamientos, actitudes nuevas. Versículo 24 dice, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y está hablando el apóstol Pablo de la antigua vida y de la nueva vida como si fuera como un tipo de vestido. Y lo que está diciendo es, quítense esa vieja vida que ustedes tenían y ahora vístanse de la nueva vida que Dios tiene para ustedes. En 2 Corintios 5, versículo 17 dice lo siguiente: esto significa que todo el que pertenece a Cristo, ¿cuántos pertenecen a Cristo en este lugar? Se ha convertido en una persona nueva. ¿En una persona qué? Nueva. Escúchame, si tú no eres una persona nueva, tú no te has convertido a Cristo. Tú te cambiaste de religión, te pasaste para otra iglesia, pero si tú no eres una nueva persona, tú no te has convertido, porque lo que dice la Biblia es que el que se ha convertido a Cristo es una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Escúcheme, el apóstol Pablo está diciendo, yo les ruego que ustedes vivan, lleven una vida digna del llamado. Y una vida digna del llamado de Dios es una vida nueva. Es una vida que no está viciada con las cosas del pasado, que entiende que cuando llegamos a Cristo, las cosas viejas pasaron y nos convertimos en personas nuevas. Los vicios que teníamos ya no deben estar. ¿Cierto que sí? Los pecados que practicábamos ya no deben ser una práctica en la actualidad. Tenemos que ser nuevos en Cristo, una vida nueva. Y cuando tú empiezas a llevar una vida nueva, pues eso se tiene que notar. ¿Quiénes son los que lo tienen que notar? Primero, las personas que viven con nosotros. Si tú no has experimentado esa nueva vida, tú no te has convertido al Señor y no estás viviendo una vida digna del llamado que Dios te ha hecho. Es una vida nueva. Los pecados quedaron atrás. Las tradiciones viejas allá quedaron. Pero hay gente que está viviendo una nueva vida todavía arrastrando las tradiciones de antes. No dejen eso atrás. ¿Están entendiendo, amado? Las tradiciones viejas ya quedó. Lo que yo era, lo que yo hacía, los vicios que tenía, la manera de hablar equivocada, mi manera de pensar incorrecta, todo eso tiene que quedar atrás, porque ahora en Cristo yo debo tener una vida nueva. Y las personas que viven conmigo, que están a mi alrededor, que me conocen, tienen que darse cuenta de ese cambio, de que yo verdaderamente tengo una vida nueva. Si no, simplemente tengo una religión. Y Dios no quiere religión, Dios quiere un cambio de vida. Amén. Así que esa vida es una vida nueva. Número 2, ¿qué clase de vida es esa vida digna del llamado que Dios nos ha hecho? Número 2, es una vida, como lo dice Filipenses 1:10. Vamos a leerlo. Escuche lo que dice. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Diga conmigo, una vida pura e intachable. Otra vez, ¿cómo es? Una vida pura e intachable. Esa es la vida digna del llamado de Dios. Una vida, primero, nueva. Número 2, una vida pura e intachable. ¿A qué le suena a usted la palabra pura? A ver, ayúdeme. Limpia, ¿verdad que sí? Dios quiere que ahora que estamos en Él tengamos una vida limpia.
una vida pura. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20, ciertamente si ustedes habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, diga conmigo, contaminaciones del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Contaminaciones. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos estamos entendiendo que cuando nosotros conocemos al Señor, empezamos a escapar de contaminaciones del mundo? Amén. Dice, si se enredan otra vez en ellas, ustedes serán vencidos y su postrer estado será peor que el primero. La Biblia habla de que en el mundo hay contaminaciones. Y el reto de la vida digna del llamado que Dios tiene para nosotros es tener una vida limpia en medio de tanta contaminación. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú sales por la mañana de casa, tú sales con la ropa limpia, ¿cierto que sí? Eso espero. Y tu cuello, el cuello de tu camisa está limpia, pero yo te animo a que tú cuando llegas en la noche, revises el cuello de tu camisa, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Limpio? Tú sales por la mañana recién bañadito. Te echaste jabón, te echaste el champú, te echaste la loción. Pero cuando llegas por la noche, yo te invito a que cojas un pañuelo y hagas esto. ¿Cómo queda el pañuelo? Sucio. ¿A qué estás oliendo? A la misma loción. Porque cuando salimos hay contaminación, hay polvo, y así no trabajes no tengas un trabajo así de mecánico, un trabajo que implique suciedad. Por más quieto que sea tu trabajo, cuando tú llegas a casa, llegas sucio, porque hay contaminación. Espiritualmente es igual. Cuando tú y yo salimos de casa, oramos por la mañana y salimos, pero estamos expuestos a contaminación todo el día. La música que escuchamos muchas veces nos contamina. ¿Has escuchado la música hoy en día? ¿Has escuchado la música de diciembre? ¿Cuántos saben que es una música bien decente? Por lo menos aquí en Colombia, ¿no? Usted sabe que es música grosera, ¿verdad? Música con doble sentido. Escucha reggaetón, escucha la música de lo que habla del adulterio, del pecado, del sexo. Y tú estás expuesto a eso. Cuando salimos estamos expuestos al medio audiovisual. Vemos imágenes de mujeres desnudas en el periódico, en el puesto de revista, en la valla publicitaria. Prendes la televisión, hay imágenes que quieren seducirte. Hay conversaciones en la calle equivocadas, conversaciones con los amigos, y hay contaminación en todo lado. Hay tentaciones, hay ofertas, y es un reto porque Dios quiere que en un mundo donde abunda la contaminación, el cristiano tenga una vida digna del llamado de Dios, una vida pura, una vida limpia que manifiesta la santidad de Dios. Amén. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13, si usted tiene la Reina Valera, hay un título que está allí sobre el versículo 13. Dice, llamamiento a una vida ¿qué? Santa. Si lo encontró ahí, dice así. Dios nos llama a una vida ¿qué? Santa. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo. ¿Cómo es el que nos llamó a nosotros? Estamos hablando de que Dios nos ha llamado, y el que nos llamó a nosotros es santo. Dice, así como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y debemos entender que la clase de vida a la que Dios nos ha llamado, primero es una vida nueva, segundo es una vida santa, una vida limpia, una vida pura en medio de una sociedad que contamina. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Y no solamente es una vida pura, sino que volvamos a poner el versículo de Filipenses 1:10. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. ¿A qué le suena a usted esa palabra intachable? Ayúdeme. Una vida correcta, una vida sin tacha. En Timoteo se describe como una vida irreprensible. Dios quiere que tengamos una vida nueva, una vida pura, limpia, una vida sin tacha, una vida intachable, una vida irreprensible. Es decir, una vida que nadie tenga que hablar mal de un hijo de Dios. Amén. Que nadie tenga que estar hablando de ti cosas malas y que tengan razón. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 de Timoteo 3, versículo 7, lo voy a leer en la traducción viviente. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque aquí en la iglesia todos nos conocemos nuestra cara cristiana. Nos conocemos levantando las manos, diciendo amén, sentándonos juiciosos y saliéndonos. Pero allá afuera, donde tú estás trabajo, donde están las presiones, donde estás viviendo tu vida, allá hay gente que te conoce. Y cuando tú tienes una vida intachable, es una vida de lo que dice allí en ese versículo, que nadie afuera tenga nada malo que decir de ti. En tu trabajo, en tu universidad, en tu vecindario, tú puedes ser una persona irreprensible, una vida intachable. Dice, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de ustedes, para que no sea deshonrado, ni nosotros seamos deshonrados, ni el evangelio. Amén. Porque ¿cuántos saben que si nosotros damos un mal testimonio, pues vamos a dar una mala imagen, no solamente de nosotros, sino del evangelio que profesamos? ¿Sí o no? Así que Dios quiere, escúcheme, que nosotros vivamos una vida digna del llamado. ¿Cómo es eso? Una vida nueva, no la vida que está viciada al pasado, una vida pura, limpia en medio de la contaminación, una vida intachable, una vida diferente. Siguiente, ¿qué clase de vida Dios nos ha llamado a tener? Una vida ejemplar. Diga conmigo, ejemplar. Vamos a leer 1 de Pedro 2:12, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera. Dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Escúcheme. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero escuche lo que está diciendo la Biblia. Procuren. ¿A qué le suena a usted llevar esa palabra procurar? ¿Cierto? Suena a tratar, a hacer todo lo posible, esforzarme porque mi vida sea una vida ejemplar. Esa es la clase de vida que es digna del llamado de Dios. Dios no nos ha llamado a tener cualquier clase de vida. Algunos pensamos que solamente es, sí, yo hago una oración de fe, acepto a mi Señor como mi Salvador y mi Rey y ya. No. Una vez tú aceptas a Jesús, empiezas a demostrar que Jesús cambió tu vida y que tienes una vida nueva, limpia, intachable y una vida ejemplar. Una vida ejemplar es una vida que da ejemplo. Una vida que es modelo. Nosotros somos llamados a ser modelo donde quiera que estamos. Modelo como padres, que la gente nos vea a nosotros y sepa cómo debe ser un padre. Amén. Modelos como esposos, que la gente vea nuestro matrimonio y vea cómo debe ser un matrimonio.
cómo debe ser un esposo, cómo debe ser una esposa. Que la gente nos vea en el trabajo y sepa cómo se debe trabajar. ¿Está entendiendo, amado? ¿Cuántos saben que en la Biblia hay instrucciones para los trabajadores? Y la Biblia dice cómo debe uno trabajar. Pues el cristiano tiene que ser un modelo en su trabajo. Debe ser el empleado que muestre cómo una persona cristiana debe trabajar. A eso nos ha llamado Dios, a una clase de vida ejemplar. ¿Cómo voy a dar ejemplo como empleador? ¿Cómo voy a dar ejemplo como vecino, etcétera? En donde quiera que Dios nos ha puesto, Dios nos ha llamado a tener una vida ejemplar. ¿Cómo es? Una vida ¿qué? Nueva, una vida pura, una vida intachable, una vida ejemplar. Esa es la clase de vida que es digna del llamado. Siguiente, Dios nos ha llamado a tener una vida sabia. Efesios 5, versículo 15, dice la siguiente versión, Nueva Traducción Viviente, dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino vivan como sabios. No vivan como necios, sino que vivan como sabios. En la Biblia, un necio es aquel que no cree. En la Biblia, un necio es aquel que no piensa antes de actuar. En la Biblia, un necio es aquel que no aprovecha su tiempo. En la Biblia, un necio es una persona que no sabe vivir. Y la Biblia nos está diciendo que la clase de vida digna del llamado es una vida sabia. Y si es una vida sabia donde Dios dice no vivan como necios, yo tengo que hacer todo lo opuesto a lo que hacen los necios. Si yo quiero tener una vida sabia, entonces una vida sabia es una vida que refleja el temor de Dios. Recuerde que el principio de la sabiduría es el respeto. Una persona sabia, una persona que tiene una vida sabia, es una persona que tiene respeto por Dios. Es una persona que piensa antes de actuar. Es una persona que aprovecha bien su tiempo. Y es una persona que sabe vivir. No se trata solamente de vivir, sino saber vivir. Eso es la sabiduría, saber vivir. La Biblia nos da ejemplos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 toca por ejemplo un área. Dice la Biblia, hablando a los maridos, a los hombres, los esposos, les está diciendo: vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer o un trato como a un vaso frágil, como a coherederos de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y está diciendo que un hombre debe, si es casado, tiene que saber vivir con una mujer. Y hay gente que no sabe vivir con una mujer. Hay mujeres que no saben vivir con un esposo, que no tiene sabiduría en un matrimonio. Por eso su matrimonio es un matrimonio que se rompe, se daña, porque no hay sabiduría, no se vive con sabiduría. Hay gente que no tiene sabiduría con sus hijos, en el trato, en el amor, en la corrección. Y la Biblia habla de que debemos vivir sabiamente. Dice la Biblia en Colosenses 4 versículo 5, esta es la nueva versión internacional: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Dice la Biblia que hay que saber vivir con la gente de afuera. Hay que saber vivir con las personas. Cuando no tenemos sabiduría para vivir, entonces lo único que hacemos es que tenemos problemas con todo el mundo, mantenemos peleando con la gente, en ningún trabajo nos dura, ninguna iglesia nos sirve. Y uno dice, el problema está en la iglesia, el problema todos los vecinos que voy siempre, yo tan de malas con la gente.
Todos los vecinos donde llego son malos. Examínese. De pronto el problema es usted y no los vecinos. Todas las iglesias donde voy son malas. Yo no creo. Escúcheme, la Biblia está diciendo, ustedes deben vivir sabiamente, deben saber vivir con la gente de afuera, saber vivir en el trabajo, saber vivir con los vecinos, saber vivir en una iglesia, saber vivir con una esposa, saber vivir con unos hijos. ¿Cómo yo sé vivir? ¿Cómo yo aprendo a vivir? La Biblia me da mis instrucciones para saber vivir. En la Biblia yo encuentro instrucciones para cómo trabajar, cómo llevar una esposa, cómo llevar unos hijos, cómo llevar una iglesia, cómo llevar un negocio, cómo llevar las finanzas. Tú encuentras en la Biblia consejos para todo. Si no los has encontrado es porque no lo has leído. Pero aquí la Biblia es el manual de vida y te enseña a vivir para que tú puedas vivir sabiamente. Amén. Dios nos dice en esta noche a través del apóstol Pablo: les ruego que vivan, que lleven una vida digna del llamado. No es cualquier vida, es una vida nueva, es una vida pura, es una vida intachable, es una vida sabia. Amén. Es una vida sabia y es una vida ejemplar. Siguiente, es una vida como ciudadanos del cielo. Filipenses 1 versículo 27. Mire lo que dice la Biblia. Sobre todo, escuche esto, deben vivir como ciudadanos del cielo. Wow. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Es hermoso, ¿verdad? Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Ustedes deben vivir, todos nosotros los cristianos, dice la Biblia, somos llamados a vivir como ciudadanos del cielo, entendiendo de que nosotros estamos aquí en esta tierra de paso. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo dijo que Él y que sus discípulos, ¿cuántos son discípulos del Señor? Dijo, no son de aquí. Vamos a leerlo en Juan capítulo 17 versículo 14. Dice, yo les he dado tu palabra. Esto es la última oración que hizo Jesús, orando por nosotros los creyentes. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Escuche lo que está diciendo. Ustedes no son del mundo, yo no soy del mundo. Versículo siguiente. No te ruego que los quites del mundo, sino te ruego que los guardes del mal. Versículo siguiente. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y hay algo que tiene que estar muy grabado en la mente del cristiano, y es que nosotros vivimos aquí, pero no somos de aquí. ¿Estamos entendiendo, amado? Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Este mundo tiene un sistema corrupto, donde aquí el que más tiene es el que más vale, la que tiene las medidas así es la mujer bonita, el que no tiene esto no sirve, etcétera. El mundo tiene unos estándares muy equivocados para medir a la gente, un sistema de valores podridos, donde donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Y Dios dice, ustedes viven en ese mundo corrupto, pero ustedes tienen que grabarse que ustedes no son de ahí y que ustedes no deben vivir como si fueran de ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien comparó la vida cristiana como una barca que tiene que pasar por medio del mar en una gran tormenta, y su meta es llegar al otro lado sin que se le meta el agua. El agua y la tormenta simboliza el mundo, y la barca somos nosotros. Tenemos que caminar por este mundo sin permitir que las aguas turbias de este mundo entren a nosotros, porque si entran a nosotros nos vamos a hundir. ¿Estamos entendiendo, iglesia?
Estamos llamados a pasar por aquí, sabiendo que no somos de aquí. Y el apóstol Pablo dice, ustedes deben vivir como ciudadanos del cielo. Nosotros entendemos que a nosotros no nos rigen los principios del mundo. A nosotros nos rigen los principios del cielo. Nosotros, aunque tenemos un presidente y tenemos gobernantes en la tierra, nuestro sumo gobernante es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros nos sometemos a toda ley en la tierra, mientras tanto esas leyes se sometan a la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Escúcheme, tenemos un rey, pertenecemos a un reino, somos ciudadanos del cielo y nuestra meta es vivir una vida digna de ese llamado. Es una vida como ciudadanos del cielo, representando y haciendo quedar bien el reino de los cielos. Amén. No actuamos como actúa todo el mundo. Pastor, pero es que todos lo hacen. Sí, todos lo hacen porque son de aquí. Tú no eres de aquí, yo no soy de aquí, somos de allá y actuamos diferente. Porque el camino en esta tierra, el camino equivocado, dice el Señor Jesús, que muchos son los que andan por ese camino. Pero por el camino correcto, dice el Señor Jesucristo, muy pocos son los que han hallado ese camino. Tú no tienes que hacer ni tienes que vivir como todo mundo vive. Tú y yo vivimos diferente porque somos ciudadanos del cielo, no somos de aquí. ¿Estamos entendiendo, amados? Esa es una vida digna del llamado, una vida que entiende que debemos vivir bajo otros principios, los principios de la palabra de Dios. Siguiente, la vida que es digna del llamado de Dios es una vida de gente que conoce a Dios. ¿Cuántos conocen al Señor? Efesios 4:17, vamos a leerlo. Escuche lo que dice. Mira como el apóstol Pablo, casi todo lo que hemos leído lo dice Pablo. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Escúcheme, los que no conocen a Dios viven de una manera, pero el apóstol Pablo está diciendo, ustedes vivan una vida diferente, digna del llamado. No vivan como las personas que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Versículo siguiente. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. En nuestra versión dice, están ajenos a todo lo que significa Dios. Están lejanos de Dios, cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Y Dios dice, ustedes no deben vivir como gente que no conoce a Dios. Versículo siguiente. Ellos han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Con gusto, toda clase de impureza. Versículo 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Eso no es lo que ustedes aprendieron. Ustedes conocen a Dios, vivan como gente que conoce a Dios. No como la gente que cree en Dios. Escúcheme, yo no le estoy diciendo a usted, ni la Biblia nos dice que vivamos como gente que cree en Dios. Porque si usted va allá afuera y le pregunta a la gente que si cree en Dios, todo el mundo dice que cree en Dios. Pero mire cómo viven. Va, pregunte en los burdeles si creen en Dios. Va, pregúntele a la gente que está parada en una esquina en la plaza de mercado si creen en Dios. Pero mire cómo vive. No se trata de vivir como la gente que dice que cree en Dios. Se trata de vivir como gente que conoce a su Dios. Y creer en Dios y conocer a Dios es una cosa muy diferente. Tú y yo como cristianos conocemos a Dios. ¿Cómo sabemos que conocemos a una persona? Porque sabemos qué le gusta, qué no le gusta, qué le pone feliz, qué le pone triste, qué lo enoja.
¿Conoce usted eso de Dios o no lo conoce? Yo creo que nosotros a este tiempo sabemos qué le gusta. Yo sé que le gusta a Dios, sé que no le gusta, porque aquí lo dice. Yo sé que agrada a Dios, sé que no le agrada a Dios. Yo conozco los planes de Dios, sé las cosas que Él dice del futuro, conozco las señales de su venida, sé que Él regresa. Y la Biblia dice, vivan como gente que conoce esas cosas. Si usted conoce eso, viva como una persona que conoce eso. Porque, escúcheme, peor que alguien que no conoce a Dios es alguien que conoce a Dios, que conoce de Dios, pero vive como si no le conociera. Qué tremendo que con todo el conocimiento que tú y yo tenemos de Dios, no vivamos de una manera diferente. Dios dice, viva como gente que conoce a Dios, que conoce de Dios, que conoce su palabra. Siguiente, voy terminando. Una vida de luz. Dios nos ha llamado a vivir una vida de luz. Dice la Biblia en Efesios 5:8, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. ¿Cuántos tienen la luz del Señor? Por lo tanto, vivan como gente de luz. ¿Vivan como qué? Como gente de luz. La vida que es digna del llamado, la vida que Dios nos ha llamado a vivir, es una vida de luz. Mira lo que dice Primera de Juan 1:6. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. Mentimos. Nadie puede decir, yo amo a Dios, yo tengo comunión con Dios, si su vida es un estilo de vida de gente de oscuridad. Mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Versículo 7, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si vivimos en luz, tenemos comunión con el pueblo de Dios, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Quiero leerte Romanos 13, versículo 12 al 14. Escucha esto es impresionante, te lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Versículo 12. Ya casi llega el momento. ¿Cuántos creen que ya casi llega el momento del Señor? Está hablando de la venida del Señor. Mira lo que dice. Así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Estamos llamados a vivir ¿en qué? En la luz. Versículo 14 de 13. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. Y miren lo que dice el versículo 14. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea ni seamos celosos. Más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. ¿Cuántos dicen amén? Voy a leer ese versículo de nuevo. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, no nos emborrachemos, no seamos vulgares, no tengamos ninguna clase de vicios, no busquemos pelea ni seamos celosos. Más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. Y esta es una clase de vida que Dios nos ha llamado a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el mes de la luz. Tú ves y afuera se ve muy lindo, hermoso se ve la luz, pero recuerde que es luz artificial, y la palabra artificial significa falso. Y lo que nos llama al Señor es a que nosotros seamos luz. Pero fíjate que en medio de la luz artificial es donde hay más borracheras, más pecado,
más vicio, más desenfreno, más accidentes, más embarazos no deseados, más vulgaridades, más música grosera. Y Dios nos está diciendo, vivamos como hijos de luz, y nos muestra cómo vivir. Y siguiente, Dios nos llama a una vida honorable. La clase de vida que Dios nos ha llamado a vivir es una vida honorable. Primera de Pedro 2:15, mire lo que dice la Biblia. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. La vida honorable que tienen ustedes, calle la gente ignorante. Yo busqué en el diccionario la palabra honorable y dice así, que es honrado y merece respeto y estima de los demás. Una vida honorable es una vida que merece respeto, que es una vida honrada, que merece la estima de la gente. Dios nos ha llamado a tener esa clase de vida, una vida respetable, una vida que se defiende sola. Dice la Biblia allí que hay gente ignorante que va a hablar. Pues claro, cuando tú y yo empezamos a vivir una vida nueva, una vida limpia, una vida diferente como la que Dios nos está hablando hoy, mucha gente va a hablar bien, pero hay otra gente ignorante que va a hablar mal. Mira lo que dice la Biblia al respecto, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3. En el pasado, diga conmigo, pasado, ustedes han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Ustedes hicieron ya mucho esas cosas. Dice, inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Eso era parte de su vida pasada. Pero mire lo que dice el versículo 4. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida, esos que estaban con nosotros en la parranda, en la pachanga, en el pecado, en el sexo ilícito, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan de las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, hablan mal. En otras versiones dicen, se burlan, se mofan. Pero escúchame, entendemos que nosotros ya no vivimos para agradar a la gente. Nosotros ya vivimos para agradar a Dios. Y cuando tú empiezas a vivir una vida diferente, eso te va a causar muchas cosas. Te va a causar afectos, donde mucha gente te va a decir qué bien, y la gente que realmente te ama se va a alegrar de tus cambios. Pero también te va a ocasionar problemas, porque hay gente que te va a decir que tú eres un bobo, que eres un gay, que ya te lavaron el cerebro, que eres un aguafiestas, que ya no sirves para nada, que eres un aburrido, que eres un religioso, que eres un aleluya, un lameladrillo, pandereta, etcétera. Yo ya me acostumbré a todos esos adjetivos, a mí eso ya no me entra ni me duele, pero yo conozco que muchas personas que realmente empiezan a cambiar, empiezan a sentir dolor, y más en estos tiempos. Yo recuerdo cuando yo llegué ya a tener un diciembre en familia, donde ellos querían que yo siguiera siendo el mismo borracho, el mismo que hacía el payaso, el mismo, y ya no lo era, y mucha gente no le gustó eso. Pero Dios dice y nos advierte que mucha gente se va a extrañar, va a calumniarnos, va a hablarnos mal, pero nosotros estamos llamados a tener una clase de vida ahora honorable. Una clase de vida que respeta a Dios, que es respetada por la gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la clase de vida diferente que Dios nos llama. Y finalmente, es una vida para Él. Segunda de Corintios 5:15. Él murió por todos. ¿Cuántos saben que Él murió por nosotros? Para que los que reciben la nueva vida de Cristo,
Una nueva vida que está caracterizada por todo esto que hemos estudiado en esta noche. Los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, mas vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. La Biblia dice que ya yo no vivo para mí, yo ya vivo para Dios. La clase de vida que es digna del llamado es la clase de vida que entiende que Cristo dio su vida por mí y ahora yo vivo para Él. Yo vivo para Dios. Y ya todo lo que pasa en mi vida gira en torno a Él. Colosenses 3, versículo 17 dice la Biblia: y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo lo que hagan. Estás trabajando, estás estudiando, tus hijos, todo lo que haces ahora en la vida, lo haces en el nombre del Señor y dándole gracias. Versículo 23: y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ya todo lo que yo hago, lo hago para ¿quién? Para el Señor y no para los hombres. Es la clase de vida que es digna del llamado de Dios. ¿Cuántos quieren tener esa clase de vida? Diga a la persona que está ahí a tu lado: Dios nos ha llamado para tener una vida nueva. Deja atrás lo viejo, las tradiciones del pasado, los pecados del pasado, los vicios del pasado. Una vida pura, limpia, en medio de una generación sucia. Una vida intachable, una vida que no da nada mal que hablar, una vida ejemplar, una vida que modela a Dios y su palabra, una vida sabia, una vida que entiende los consejos de Dios para saber vivir, una vida como ciudadanos del cielo, una vida de gente que conoce a Dios, una vida de luz, una vida honorable, una vida para Él. Leamos el versículo principal para terminar. Por tanto, es el ruego del apóstol Pablo y es el ruego de Dios. Yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad ustedes han sido llamados. Y el pueblo de Dios dice: amén.